grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Seguimos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Ayer conversábamos el caso de Judas, un caso triste, un caso que quizás nos lleva a una reflexión más profunda, a tomar decisiones diferentes a las que tomó Judas. Pero cuando uno analiza el caso de Pedro, ¿qué hay de diferencia en realidad entre Pedro y Judas? Los dos por lo menos eran discípulos. Bueno, sabemos que a Judas se lo ha tratado como ladrón, él usurpaba el dinero que recibía y cuando pensó... Él era el tesorero del grupo. Sí, es un mal nombre eso para decir tesorero del grupo, pero... ¿Pero por qué? Mira, él como tesorero era tesorero, lo que hacía, lógicamente que era malo, no. Ningún tesorero se puede ofender por eso, porque claro, hay tesoreros y tesoreros. Ahora, aquí en el incidente que relata Mateo, se toma de algunos antecedentes. Por ejemplo, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y tiene respeto por no nombrar a quién era, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Esto está en el momento en que llega esa turba, viene, y Pedro cree que puede defender a su maestro con una espada. Oye, pero eso es algo que uno no puede entender, ¿eh? Había una tremenda cantidad de gente ahí, y Pedro con una espada, ¿qué podía hacer ante todos ellos? Iban soldados, no podía hacer absolutamente nada. Y sin embargo estuvo dispuesto a quitarle la oreja y yo creo que no le apuntó a la oreja. Creo que a lo mejor Pedro tenía mala puntería. Yo creo que lo iba a partir en dos, pero o cortarle la cabeza, no sé, pero le cortó solamente la oreja. Y ahí Jesús interviene y restaura la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero poco después, ese mismo Pedro que había actuado en forma valiente, entre comillas, está negando a Jesús ante una persona, ante una mujer que le dice, mira, tú eras uno de ellos. No conozco a ese hombre. Ni siquiera un dirigente, sino que ante personas que están ahí calentando, que se está pasando la noche. Ahora, fíjate que Jesús de alguna manera en el 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora? Porque le dice, guarda tu espada mejor, porque no sirve para nada. No puedo orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Oye, ¿te imaginas? Si un solo ángel es capaz de derrotar todo un ejército, como lo vemos en las Sagradas Escrituras, un ángel solamente, ¿te imaginas con una legión lo que haría? Y te imaginas con 12 legiones. O sea, está tratando de demostrar que tiene todo el poder para librarse de la situación, pero no es el camino que Él ha elegido y que se ha propuesto seguir hasta el final. En aquella hora dijo Jesús a la gente, y aquí relata lo que tú mencionabas los días pasados, ¿no es cierto? Decías, pero ¿cómo entonces, cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Y aquí viene lo que tú decías, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Y también se cumple la profecía que lo dejarán solo al final. Qué triste condición. Verdaderamente. Ahora, fíjate cuando lo interrogan y finalmente le dice el sumo sacerdote en el verso 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. Él tratando de impresionar a quienes estaban con él, el sumo sacerdote tratando de impresionarlo para conseguir lo que él deseaba, rasgó sus vestiduras.
En ese momento, el sumo sacerdote, cuando rasgó sus vestiduras, él cavó, podríamos decir, su destino eterno. Él se condenó. Ningún sumo sacerdote podía rasgar sus vestiduras. Eso estaba escrito y ellos lo sabían. Eran santas y no podían. Era algo que no debían hacer. Y él lo hizo, pero él lo hizo con una finalidad, para impresionar a quienes estaban allí, para poder lograr que ellos condenaran a Jesús, como era su deseo. Sigo pensando en todos estos antecedentes que están pasando, el hecho de que hayan huido los discípulos. Ese mismo Pedro que se sintió tan valiente huyó, y después ese mismo Pedro que parecía ser tan valiente llegó, a lo mejor invitado por Juan, porque tenía Juan algunos contactos allí. Entraron al momento del juicio y allí dice, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. O sea, fíjate, esa expresión no conozco al hombre es una expresión de mucha pena así pensarlo, porque él conocía al hombre, estaba mintiendo, había estado con él. ¿Sabes una cosa? Yo pienso que Pedro no estaba mintiendo, honestamente, porque lo hizo para salvarse, lógicamente, pero con eso él estaba demostrando que realmente no conocía a Jesús. No conocía claro. verdaderamente a Jesús, porque si él lo hubiese conocido verdaderamente, no habría hecho lo que hizo. Pero él no lo conocía. Ahí yo creo que nos hace pensar cuántas veces nosotros decimos algo de lo cual no estamos conscientes. Yo creo que Pedro allí, cuando dijo no conozco al hombre, inconscientemente dijo una gran verdad: no lo conozco. Creo que lo conoció verdaderamente cuando se encontró con la mirada de Jesús, cuando se encontró con esa mirada que podría haber sido una mirada diciéndole: Pedro, me negaste, ¿cómo pudiste ser así tan traidor? ¿Cómo pudiste hacerlo? Pero la mirada de Jesús no era eso lo que le decía. Jesús en la mirada creo que le dijo: Pedro, te comprendo y te sigo amando. Ahora, recuerde que hay después algunas expresiones que indican que efectivamente Pedro estaba tratando de desligarse de la relación que tenía con Jesús. Claro, porque para poder librarse, él dijo: si yo digo que soy amigo, estoy con él, me van a juzgar a mí también. Claro, incluso por allí lo encuentran y dice: mira, tu hablar es como uno de ellos. Claro. Le dice, dice, no, yo no soy de ellos. Empezó entonces a usar la terminología que no debería haber usado nunca. Yo creo que se arrepintió siempre por esto, a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y va por la tercera vez, y ¿qué es lo que sucede? Se cumplen las palabras de Cristo que le había dicho, el gallo canta, y saliendo fuera hace una actitud que es la actitud que nosotros deberíamos tener frente a nuestros descarríos, nuestros pecados: salir corriendo, llorar amargamente y suplicar el perdón de Dios. Fíjate, pero él lloró amargamente porque le pesaba haber traicionado a su maestro. No estaba pensando en las consecuencias. Ahora ya no le importaban las consecuencias. Lo que le dolía en lo más profundo de su corazón era haber negado a su maestro. ¿Cómo pude hacerlo cuando cómo fue para nosotros? En fin, eso fue lo que le dolió. Amables oyentes, sigamos reflexionando sobre este tema tan maravilloso. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. En el informe de Lucas, la tercera vez que Pedro negó que era discípulo de Jesús, Jesús mismo se dio vuelta y miró a Pedro. Esta palabra, emblepo, es la misma que se usa para describir la forma en que Jesús miró profundamente en el alma de Pedro cuando se encontró con él por primera vez. ¿Qué esperanza podemos obtener nosotros de esto con respecto al amor de Dios por nosotros, aún cuando caemos como Pedro? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.